Existe una conspiración silenciosa operando en la cultura contemporánea, tan penetrante que millones de personas dedican años enteros de sus vidas persiguiendo algo que nunca existió. La industria del desarrollo personal, valorada en miles de millones de dólares, ha fabricado una narrativa tan convincente que se ha convertido en la neurosis definitoria de nuestra era. La creencia de que cada ser humano posee un propósito único predeterminado, esperando ser descubierto, como si el cosmos hubiera escondido un tesoro específico con tu nombre grabado en algún lugar del universo. Las librerías rebosan de títulos prometiendo revelarte tu misión de vida. Los coaches motivacionales construyen imperios vendiendo mapas hacia tu destino auténtico. Las redes sociales amplifican constantemente el mensaje de que debes encontrar tu pasión singular y vivirla plenamente. La ansiedad existencial de la modernidad ha encontrado su respuesta comercializable. Un propósito claro, definido, alcanzable, que una vez descubierto, disolverá toda incertidumbre y llenará el vacío con significado permanente. Millones buscan desesperadamente esa claridad definitiva, consultando tests de personalidad, explorando terapias alternativas, invirtiendo en seminarios de autoconocimiento, convencidos de que la pieza faltante del rompecabezas está ahí afuera esperando completar la imagen de quienes realmente son. Pero las evidencias psicológicas sugieren algo profundamente inquietante. Esta búsqueda obsesiva por un propósito único no es el camino hacia la realización, sino una forma sofisticada de evasión egoica. Carl Jung, el psiquiatra suizo que dedicó décadas a mapear las profundidades del inconsciente humano, nunca habló de encontrar un propósito singular de vida. Sus observaciones clínicas revelan algo radicalmente diferente, algo que la industria motivacional ha distorsionado sistemáticamente para convertir la incertidumbre existencial en producto comercializable. La pregunta que emerge de los archivos clínicos de Jung es perturbadora. ¿Qué pasaría si todo lo que te han dicho sobre encontrar tu propósito fuera fundamentalmente una mentira, una ilusión fabricada que mantiene al ego atrapado en una búsqueda interminable, mientras la verdadera transformación psicológica permanece inalcanzable? Los datos psicológicos contemporáneos revelan un patrón inquietante que contradice toda la narrativa motivacional. Las personas que más intensamente buscan su propósito único reportan niveles significativamente más altos de ansiedad existencial y satisfacción vital disminuida. Estudios longitudinales demuestran que la obsesión por encontrar una misión de vida predeterminada se correlaciona inversamente con bienestar psicológico, como si la búsqueda misma generara el vacío que pretende llenar. Las clínicas psicológicas registran un fenómeno creciente: pacientes paralizados por la presión de descubrir su propósito auténtico, incapaces de comprometerse con carreras, relaciones o proyectos, porque nada parece ser la respuesta definitiva que están buscando. Esta parálisis no es accidental, es el síntoma de una neurosis moderna específica que la cultura capitalista ha normalizado completamente. La industria del desarrollo personal opera mediante una fórmula psicológicamente sofisticada. Primero genera inseguridad al sugerir que tu vida actual carece de significado verdadero. Luego promete que existe una claridad definitiva alcanzable mediante sus métodos propietarios. Finalmente, perpetúa la búsqueda al asegurar que, si no has encontrado tu propósito, es porque no has buscado lo suficiente o de la manera correcta. Este ciclo de insatisfacción manufacturada genera consumidores perpetuos de contenido motivacional, clientes recurrentes de coaches y seminarios, compradores compulsivos de libros prometiendo la revelación final. Pero el mecanismo más revelador de esta dinámica emerge al examinar el lenguaje específico utilizado: propósito como sustantivo singular, misión como destino fijo, pasión como identidad esencial, autenticidad como estado alcanzable y permanente. Toda la estructura semántica construye una ontología del ser humano como entidad con núcleo predeterminado, esperando ser descubierto,
como si la psique fuera un cofre cerrado conteniendo un tesoro específico en lugar de un proceso dinámico de devenir constante. La contradicción fundamental que nadie menciona es que esta búsqueda de propósito único presupone que el significado existe independiente de ti, ubicado en algún lugar externo que debes encontrar, cuando toda la evidencia psicológica sugiere que el significado es algo que los seres humanos generan continuamente mediante sus acciones y relaciones, no algo que descubren preexistente. Las narrativas culturales dominantes han naturalizado tanto esta creencia que cuestionar la existencia de un propósito único suena casi blasfemo, como si estuvieras negando la posibilidad misma de significado existencial. Pero emerge una pregunta clínica perturbadora al examinar casos de personas que supuestamente encontraron su propósito. ¿Por qué tantos reportan posteriormente sensaciones de vacío renovado, como si el hallazgo no hubiera resuelto la ansiedad fundamental que prometía eliminar? La dinámica psicológica operante sugiere que el propósito único funciona como objeto inalcanzable que mantiene al ego ocupado en búsqueda perpetua, evitando el trabajo psicológico más profundo y amenazante de confrontar la ausencia de significado inherente y la responsabilidad radical de crear valor momento a momento sin garantías cósmicas. Carl Jung observó este mecanismo defensivo operando en sus pacientes décadas antes de que la industria motivacional lo convirtiera en modelo de negocio global, y sus anotaciones clínicas contienen advertencias explícitas sobre los peligros psicológicos de buscar certeza donde solo existe proceso. En 1932, en su consultorio privado de Küsnacht, con vista al lago de Zúrich, Carl Jung recibió a un paciente que se convertiría en caso paradigmático de lo que él llamaría la neurosis del propósito. Era un empresario exitoso de 40 años que había alcanzado todo lo que la sociedad define como logro, pero llegó a terapia confesando que sentía su vida completamente vacía porque nunca había descubierto su verdadera vocación. Había consultado astrólogos, participado en retiros espirituales, experimentado con diversas filosofías orientales, buscando la revelación de cuál era su misión auténtica en el cosmos. Jung escuchó durante semanas la elaborada narrativa del paciente sobre su búsqueda de propósito y en sus notas privadas registró una observación clínica penetrante. El hombre no estaba buscando significado, estaba evitando la responsabilidad de crearlo sin garantías predeterminadas. La búsqueda misma se había convertido en mecanismo defensivo sofisticado que lo protegía de confrontar la ansiedad fundamental de la existencia sin propósito cósmico asignado. Esta observación cristalizó décadas de trabajo clínico de Jung con pacientes atrapados en lo que él identificaba como inflación egoica disfrazada de búsqueda espiritual. Jung había estudiado extensamente los sistemas religiosos y filosóficos de múltiples culturas. Había analizado miles de sueños, había explorado las profundidades del inconsciente colectivo y en ninguna parte encontró evidencia de propósitos individuales predeterminados esperando ser descubiertos. Lo que sí observó repetidamente era el proceso de individuación, el movimiento psicológico continuo de integrar contenidos inconscientes, reconciliar opuestos internos, expandir la conciencia, realizar progresivamente el self. Pero individuación no era un destino alcanzable, era un proceso sin final definido, un devenir perpetuo hacia mayor totalidad psicológica. La diferencia era radical. Propósito sugiere meta fija que al alcanzarse completa la búsqueda. Individuación implica transformación continua sin punto de llegada definitivo. Jung había observado cómo la necesidad humana de certeza frente al caos existencial generaba constantemente ilusiones reconfortantes y la idea de un propósito único personal era precisamente esa clase de ilusión, una promesa de que el cosmos te había asignado un lugar específico en su orden, aliviando así la angustia de la contingencia y la libertad radical. Sus estudios de alquimia medieval le habían enseñado que los símbolos de transformación nunca prometían estados finales alcanzables,
sino procesos cíclicos de muerte y renacimiento, disolución y reintegración, oscuridad y luz alternando perpetuamente. La obsidiana psicológica que Jung poseía, heredada de su investigación transcultural de símbolos arquetípicos, le permitía ver claramente cómo la cultura moderna había reempaquetado viejas necesidades religiosas en lenguaje secular. Donde antes se buscaba la voluntad de Dios para tu vida, ahora se busca tu propósito auténtico, pero la estructura psicológica subyacente es idéntica. La misma evasión de la libertad aterradora disfrazada de búsqueda espiritual. Jung estaba posicionado únicamente para desmantelar esta ilusión, porque él mismo había atravesado su propia confrontación con el sinsentido durante su crisis psicológica documentada en el Libro Rojo. Había descendido al caos del inconsciente sin garantías de significado preexistente, y había emergido comprendiendo que el significado es algo que el ser humano crea continuamente mediante el proceso de hacerse consciente, no algo que descubre inscrito en el tejido del cosmos. La primera ruptura conceptual que Jung documentó extensamente en sus escritos sobre individuación emerge de una distinción psicológica fundamental que la cultura motivacional contemporánea ha borrado sistemáticamente. La diferencia abismal entre el ego buscando validación mediante una identidad fija y el self manifestándose mediante transformación continua. En sus análisis clínicos de pacientes obsesionados con encontrar su propósito, Jung identificó un patrón recurrente. Lo que llamaban búsqueda de propósito era en realidad el ego intentando construir una narrativa grandiosa de sí mismo que aliviara sentimientos de insignificancia e incertidumbre. El ego opera mediante identificaciones. Yo soy esto, mi propósito es aquello, mi destino es tal cosa. Estas identificaciones proporcionan sensación temporal de solidez y dirección, pero fundamentalmente traicionan la naturaleza fluida de la psique. Jung observó que cuando pacientes finalmente encontraban lo que creían era su propósito único, experimentaban inicialmente euforia seguida inevitablemente de decepción, porque ninguna identidad fija puede contener la totalidad dinámica del self. El self junguiano no es una esencia inmutable esperando ser revelada. Es el proceso mismo de integración de conciencia e inconsciente, la totalidad psíquica que nunca está completa, sino siempre deviniendo. Buscar un propósito único es intentar reducir esta totalidad compleja a una narrativa simple que el ego pueda comprender y controlar, pero la reducción misma es la patología. Los casos clínicos que Jung documentó revelan algo perturbador. Personas que estructuraron vidas enteras alrededor de supuestos propósitos únicos, frecuentemente experimentaban crisis profundas cuando circunstancias externas hacían imposible continuar esa identidad. El músico que perdía la audición, el atleta que sufría lesión permanente, el activista cuya causa se volvía irrelevante, todos enfrentaban colapsos psicológicos devastadores porque habían depositado su sentido completo de significado en una identificación singular. Jung argumentaba que esta fragilidad era evidencia de la neurosis subyacente. Una vida psicológicamente saludable no depende de un propósito único, porque está fundamentada en el proceso continuo de individuación que puede expresarse mediante múltiples formas. La distinción técnica que Jung elaboró es clínicamente precisa. Propósito es construcción egoica, que promete completitud futura. Individuación es proceso del self que acepta incompletitud perpetua. El ego quiere respuestas definitivas porque opera mediante control y predicción. El self se mueve mediante exploración y descubrimiento sin garantías. La industria motivacional capitaliza la ansiedad del ego vendiendo certeza en forma de propósito, pero esa certeza es ilusión que previene el trabajo psicológico real de confrontar la incertidumbre fundamental de la existencia. Jung fue explícito en sus escritos. La meta de la individuación no es encontrar quién eres realmente,
es hacerte progresivamente más consciente de las múltiples fuerzas operando en tu psique y aprender a dialogar con ellas sin identificarte rígidamente con ninguna. Este es un trabajo sin final, porque el inconsciente es inagotable, siempre emergiendo nuevos contenidos, nuevos desafíos, nuevas posibilidades de integración. La persona que busca su propósito único está evitando este trabajo infinito, queriendo una respuesta que lo cierre definitivamente. Pero los sueños de estos pacientes, meticulosamente registrados por Jung, revelaban consistentemente símbolos de movimiento circular, laberintos sin salida, viajes sin destino, como si el inconsciente mismo estuviera comunicando que la búsqueda de un punto final era fundamentalmente errónea. Lo que el inconsciente presentaba repetidamente no eran mapas hacia destinos específicos, sino símbolos de transformación continua. Serpientes mudando piel, ciclos lunares, espirales, mandalas sin centro fijo. Jung interpretaba estos símbolos como la sabiduría del self, intentando comunicar al ego que la vida no es problema a resolver mediante descubrimiento de propósito único, sino misterio a vivir mediante participación consciente en proceso de devenir perpetuo. Esta comprensión era profundamente liberadora para algunos pacientes y profundamente amenazante para otros, porque disolvía la fantasía reconfortante de que el cosmos había preparado un lugar especial para ellos, reemplazándola con la responsabilidad radical de crear significado momento a momento, sin garantías externas. Al examinar el inconsciente colectivo mediante análisis comparativo de mitos, religiones y símbolos culturales, Jung descubrió algo que ilumina devastadoramente la industria moderna del propósito. Ninguna tradición sapiencial auténtica prometía propósitos individuales únicos predeterminados. Las mitologías de todas las culturas presentaban arquetipos de viajes heroicos, pero estos nunca eran sobre descubrir un destino cósmico personal, eran sobre transformación mediante pruebas, muerte simbólica del ego y renacimiento en conciencia expandida. El héroe mítico no encuentra su propósito. Atraviesa proceso de iniciación que lo transforma fundamentalmente. La diferencia es radical, y la cultura motivacional la ha invertido completamente. Las tradiciones místicas que Jung estudió extensamente, desde el cristianismo gnóstico hasta el taoísmo, desde la alquimia medieval hasta el budismo tibetano, todas enfatizaban procesos de transformación continua en lugar de destinos finales alcanzables. El alquimista no buscaba encontrar su propósito único, se dedicaba al opus perpetuo de refinación espiritual sin punto final. El monje budista no intentaba descubrir su misión cósmica, practicaba atención momento a momento, liberándose progresivamente de identificaciones fijas. El místico cristiano no consultaba coaches espirituales para revelar su vocación auténtica, se sumergía en la noche oscura del alma, donde todas las identidades se disolvían. Jung reconoció que todas estas tradiciones comprendían algo fundamental sobre la psique humana que la modernidad había olvidado. El significado no se encuentra, se crea mediante compromiso consciente con el proceso de vivir. El inconsciente colectivo contiene arquetipos de transformación, no plantillas de destinos personales. Cuando Jung analizaba sueños de pacientes obsesionados con encontrar propósito, observaba que los símbolos arquetípicos emergentes nunca validaban la búsqueda de una respuesta definitiva, sino que presentaban imágenes de procesos cíclicos, transformaciones perpetuas, muertes y renacimientos sucesivos. Un sueño recurrente que Jung documentó en múltiples pacientes era la imagen de subir una montaña solo para descubrir otra montaña más alta al llegar a la cima, o alcanzar una puerta dorada que al abrirse revelaba otra puerta idéntica más allá. El inconsciente comunicaba claramente: no hay destino final, solo travesía continua. Pero el ego neurótico interpreta estos sueños como fracasos personales en lugar de revelaciones sobre la naturaleza de la existencia. La conspiración cultural que Jung comenzaba a identificar era que la
Sociedad industrial necesitaba personas con identidades fijas y propósitos claros, porque eran más fáciles de categorizar, emplear, comercializar. La individuación genuina, con su énfasis en transformación continua y negativa a solidificarse en identidades fijas, era amenazante para estructuras sociales que dependían de personas cumpliendo roles predecibles. Entonces, la cultura desarrolló una versión domesticada del proceso de individuación, reempaquetándola como búsqueda de propósito único que podía ser mercantilizada. Jung observó cómo esto operaba mediante la proliferación de tests de personalidad, sistemas de clasificación tipológica, métodos para descubrir tu auténtico ser, todos prometiendo revelar tu esencia fija cuando la psique genuina es fluida y multifacética. El arquetipo del self que Jung identificó en el inconsciente colectivo nunca aparecía como identidad singular, sino como mandala, símbolo de totalidad que integra multiplicidad sin reducirla a unidad simple. El self contiene todos los opuestos, todas las posibilidades, todas las potencialidades, y el proceso de individuación no es seleccionar una y rechazar las demás, sino aprender a sostener la tensión entre múltiples potenciales simultáneamente. Esta es una capacidad psicológica sofisticada que requiere madurez emocional considerable, mucho más difícil que simplemente identificarte con un propósito único y dedicar tu vida a él. Jung era despiadadamente honesto en sus escritos sobre esto. La mayoría de las personas evitan la individuación genuina porque es psicológicamente más cómodo aferrarse a identidades fijas, y la sociedad capitalista ha construido una industria entera satisfaciendo esa necesidad de evasión mientras pretende facilitar crecimiento espiritual. Los mitos del inconsciente colectivo ofrecían advertencias sobre este autoengaño. Historias de héroes que creían haber encontrado el tesoro definitivo solo para descubrir que era ilusión. Cuentos de buscadores que perseguían objetos mágicos que siempre se desvanecían al alcanzarlos. Estos no eran relatos sobre fracaso, eran enseñanzas sobre la naturaleza ilusoria de metas finales en el desarrollo psicológico. El arquetipo operando en la obsesión moderna por encontrar propósito único es uno que Jung identificó como particularmente peligroso: el puera eternus, el niño eterno que perpetuamente busca la experiencia definitiva que finalmente lo completará. El puer es el aspecto de la psique que se niega a comprometerse con la realidad concreta de la existencia porque está esperando algo más grandioso, más auténtico, más significativo. En el contexto de la búsqueda de propósito, el puer se manifiesta como la voz interna que dice: esta carrera no es mi verdadera vocación, esta relación no es mi amor definitivo, esta vida no refleja mi auténtico ser, perpetuamente posponiendo compromiso, genuino mientras busca la claridad perfecta, que nunca llega. Jung observó que el puer no es inherentemente patológico, es un arquetipo necesario que aporta visión, inspiración, posibilidad, pero se vuelve destructivo cuando domina la psique completamente sin balance del Senex, el anciano que acepta limitación, finitud, compromiso con lo real en lugar de lo ideal. La cultura motivacional contemporánea activa el puer sistemáticamente mediante narrativas de transformación radical y destinos extraordinarios, mientras suprime el Senex que diría: comprométete con algo imperfecto y hazlo significativo mediante tu dedicación. Las redes sociales amplifican esta dinámica mostrando constantemente personas que supuestamente encontraron su propósito y ahora viven vidas extraordinarias, generando la sensación en observadores de que ellos también deberían estar buscando algo más grandioso que su existencia actual. Pero Jung advertía que estas narrativas de propósito encontrado casi siempre son proyecciones, no realidades psicológicas complejas. Nadie vive perpetuamente en estado de propósito, cumplido porque la psique no funciona así. El significado fluctúa constantemente. La duda existencial retorna cíclicamente. La sombra emerge repetidamente, cuestionando todas las certezas.
Las personas que publican sobre haber encontrado su propósito están presentando una versión editada del ego, no la totalidad del self, con todas sus contradicciones. El patrón arquetípico que Jung rastreó era que la búsqueda de propósito único funcionaba como defensa contra la integración de la sombra. La sombra contiene todo lo que el ego considera inaceptable sobre sí mismo: impulsos contradictorios, deseos vergonzosos, capacidades destructivas, potenciales no realizados que amenazan la autoimagen. Cuando alguien se identifica rígidamente con un propósito único, automáticamente reprime todo en la psique que no encaja con esa identidad. El activista apasionado reprime sus dudas sobre la causa. El artista dedicado niega sus deseos de estabilidad mundana. El emprendedor visionario suprime su necesidad de descanso y conexión. Esta represión genera tensión psicológica que eventualmente explota en crisis, proyecciones, síntomas somáticos. Jung era claro: la individuación genuina requiere integrar la sombra, no negarla mediante identificación con propósito luminoso. Integrar la sombra significa aceptar que eres multiplicidad contradictoria, no unidad coherente con misión singular. Eres simultáneamente la persona que quiere cambiar el mundo y la que solo quiere paz tranquila, el que busca significado trascendente y el que desea placeres simples, el creador visionario y el destructor cínico. Estas contradicciones no son problemas a resolver encontrando el propósito verdadero que las unifique, son la textura real de la psique humana que debe aprenderse a sostener sin colapsar en simplificación. Los casos clínicos más reveladores en los archivos de Jung eran pacientes que habían dedicado décadas a propósitos únicos que finalmente reconocían como máscaras elaboradas, evitando confrontación con aspectos rechazados de sí mismos. El terapeuta que dedicó su vida a sanar otros mientras negaba su propia necesidad de ser sostenido, el maestro espiritual que enseñaba desapego mientras escondía anhelos relacionales profundos, el revolucionario político que luchaba por justicia mientras proyectaba su sombra autoritaria sobre enemigos externos. Jung no juzgaba estas dinámicas moralmente, las analizaba psicológicamente. Cuanto más rígida la identificación con un propósito único, más violenta la represión de contenidos contradictorios, más inevitable la crisis eventual cuando la sombra demanda reconocimiento. La alternativa que Jung proponía no era encontrar un propósito más auténtico, era abandonar completamente el modelo de propósito único y embracar el proceso de individuación que no promete identidad coherente, sino integración progresiva de multiplicidad. Esto requiere muerte del ego idealizado que la cultura motivacional vende constantemente y nacimiento del self complejo que contiene todos los opuestos sin resolverlos en síntesis simple. El arquetipo del self nunca aparecía en sueños como figura singular con mensaje claro sobre tu propósito. Aparecía como mandala, como imagen de totalidad que integra 4 direcciones, múltiples colores opuestos en tensión dinámica. El inconsciente comunicaba: tu realización no está en convertirte en una cosa, sino en sostener muchas cosas simultáneamente. Las implicaciones de reconocer que no existe propósito único predeterminado son simultáneamente liberadoras y aterradoras, y Jung observó que la mayoría de las personas oscila entre ambas respuestas antes de poder sostener la tensión. La liberación viene de soltar la presión imposible de descubrir la respuesta correcta que validará tu existencia. La posibilidad de experimentar con múltiples formas de ser sin ansiedad de estar traicionando tu verdadero destino. Si no hay propósito único a encontrar, entonces no puedes equivocarte fundamentalmente en tus elecciones de vida. Solo puedes explorar diferentes caminos y aprender de cada uno. Esta comprensión disuelve la parálisis que afecta a tantas personas modernas, incapaces de comprometerse con carreras o relaciones porque temen que no sean su camino auténtico. Pero el terror viene de perder la fantasía reconfortante de que el universo tiene un plan específico para ti, que tus esfuerzos,
Eventualmente, serán validados por descubrir el lugar correcto donde encajas perfectamente. Sin esa fantasía, enfrentas la contingencia radical de la existencia. Estás aquí sin razón predeterminada, libre de crear significado, pero sin garantías de que el significado que crees importará cósmicamente. Esta es la ansiedad existencial fundamental que la narrativa de propósito único prometía resolver, y renunciar a esa promesa significa confrontar el abismo. Jung no minimizaba esta dificultad. Sabía por experiencia propia durante su descenso documentado en el Libro Rojo cuán desestabilizante es perder todas las certezas sobre quién eres y por qué existes. Pero su conclusión clínica después de décadas observando pacientes era que evitar esta confrontación mediante aferrarse a propósitos ilusorios genera más sufrimiento a largo plazo que atravesar el terror y emerger en el otro lado. Las personas que logran integrar esta comprensión desarrollan lo que Jung llamaba fortaleza del yo, la capacidad de sostener incertidumbre sin colapsar en nihilismo o aferrarse a certezas falsas. No es estado permanente, sino capacidad que debe ejercitarse continuamente, porque el ego perpetuamente intenta reconstruir narrativas reconfortantes de propósito especial. La cultura capitalista tiene incentivos poderosos para mantener a las personas en búsqueda perpetua de propósito porque genera consumidores predecibles de productos prometiendo claridad, cursos de autoconocimiento, retiros de transformación, sesiones de coaching, libros reveladores. Cada producto promete ser el que finalmente desvelará tu misión auténtica, y cuando falla, la culpa se atribuye al consumidor por no estar suficientemente abierto o trabajar suficientemente duro, nunca al modelo fundamental que prometía algo inexistente. Jung identificaba esto como perversión de los genuinos procesos de transformación psicológica, tomando símbolos profundos de muerte y renacimiento del ego y mercantilizándolos como productos consumibles que prometen transformación sin exigir el trabajo aterrador de confrontar el vacío. Los símbolos arquetípicos de transformación que Jung estudiaba en alquimia, misticismo y mitología todos compartían un elemento que la industria motivacional ha eliminado sistemáticamente: la fase de nigredo, la oscuridad absoluta donde todas las identidades se disuelven antes de cualquier renacimiento posible. Puedes comprar 1000 cursos de propósito de vida y ninguno te guiará deliberadamente hacia el nigredo porque es inexportable, no genera testimonios positivos para marketing, no produce fotografías inspiradoras para Instagram. Pero Jung era inequívoco: sin muerte real del ego con todas sus identificaciones, incluida la identificación con tener un propósito especial, no hay individuación genuina. La alternativa al modelo de propósito que Jung proponía requiere reorientación fundamental de cómo piensas sobre significado en la vida. En lugar de preguntar ¿cuál es mi propósito único?, preguntas ¿cómo puedo participar más conscientemente en el proceso de devenir más total, más integrado, más capaz de sostener contradicciones? En lugar de buscar la carrera auténtica que te completará, te comprometes con trabajo que te permita desarrollar capacidades mientras permaneces abierto a transformación continua. En lugar de esperar la relación que reflejará tu verdadero ser, cultivas conexiones que desafían tu autoimagen y expanden tu capacidad de amor. Cada momento se convierte en oportunidad de individuación en lugar de paso hacia meta futura, donde finalmente encontrarás tu lugar correcto. Esta es la libertad real que Jung identificaba, no libertad de elegir el propósito correcto de una lista de opciones predeterminadas, sino libertad de crear significado momento a momento sin requerir validación cósmica. Las implicaciones se extienden a cómo evaluamos vidas humanas. Dejamos de preguntar si alguien cumplió su propósito y empezamos a observar si vivió con creciente conciencia, si integró progresivamente su sombra, si sostuvo las tensiones de la existencia sin colapsar en simplificaciones. Estas son métricas mucho más complejas
que no pueden reducirse a narrativas motivacionales simples, pero reflejan con más precisión la realidad psicológica de vidas humanas ricas y contradictorias. La dinámica psicológica, operando bajo la superficie de la obsesión cultural por propósito único, revela mecanismos de control social que Jung apenas comenzaba a identificar en su era, pero que se han intensificado exponencialmente. Una persona buscando su propósito único está en estado de incompletitud perpetua, siempre consumiendo productos y servicios prometiendo acercarla a la revelación final. Esta incompletitud manufacturada es funcionalmente idéntica a cómo opera la publicidad tradicional. Generar insatisfacción con tu estado presente, prometer que el producto resolverá esa insatisfacción, entregar satisfacción temporal seguida, inevitablemente, de nueva insatisfacción que requiere siguiente producto. La industria motivacional ha aplicado este modelo al dominio más íntimo posible, tu sentido fundamental de identidad y significado, convirtiendo tu propia existencia en el problema que sus productos resolverán. Jung reconocía esto como forma sofisticada de alienación. En lugar de estar alienado de los medios de producción como Marx identificaba, estás alienado de tu propia capacidad de generar significado sin mediación comercial. Te convences de que no puedes saber quién eres o por qué existes sin consultar expertos, tests, sistemas, coaches, cada uno prometiendo acceso especial a tu verdad auténtica. Pero la verdad arquetípica que Jung encontraba en el inconsciente colectivo era que cada ser humano siempre ha tenido acceso directo al self mediante sueños, imaginación activa, confrontación con la sombra, ninguno de los cuales requiere productos comerciales. La mercantilización del autoconocimiento representa robo de capacidad psicológica innata, reemplazándola con dependencia de autoridades externas, validando tu autenticidad. El mecanismo es perverso. Mientras más buscas tu propósito único mediante herramientas y sistemas externos, más te alejas de la capacidad de simplemente vivir y generar significado mediante vivir. El proceso de individuación que Jung describía no requería nada excepto voluntad de confrontar tu inconsciente honestamente, pero es psicológicamente más fácil comprar curso de propósito de vida que sentarte en silencio y enfrentar los contenidos perturbadores que emergen cuando el ego deja de controlar narrativa. Las dinámicas de poder operantes son reveladoras. Coaches y gurús motivacionales se posicionan como poseedores de conocimiento especial sobre cómo encontrar propósito, estableciendo jerarquía donde tú eres deficiente y ellos poseen la clave. Esta es inversión completa del modelo junguiano, donde el terapeuta no sabe tu verdad, solo facilita tu proceso de descubrirla mediante tus propios sueños y asociaciones. El modelo de propósito único concentra autoridad en expertos externos. El modelo de individuación distribuye autoridad hacia tu propia psique. La cultura capitalista prefiere el primer modelo porque genera relaciones comerciales perpetuas. El segundo modelo amenaza esas relaciones al empoderar autonomía psicológica. Jung observaba que pacientes que genuinamente comenzaban a individuar frecuentemente dejaban de necesitar tanto apoyo externo porque desarrollaban capacidad de dialogar directamente con su inconsciente. Pero pacientes, buscando propósito único, se volvían progresivamente más dependientes de validación externa, porque el propósito por definición es algo que te es revelado, no algo que generas internamente. La estructura gramatical misma es reveladora. Encuentras tu propósito, sugiere que está oculto esperando ser descubierto. Creas significado mediante individuación, sugiere que eres agente activo, generando valor. La primera construcción te posiciona como receptor pasivo de verdad revelada, la segunda como participante activo en proceso continuo. Las instituciones que prometen revelar tu propósito se benefician de mantenerte en posición pasiva, esperando revelación, mientras el proceso de individuación requiere actividad psicológica continua que no puede ser externalizada. Jung identificaba otra capa de esta dinámica. La búsqueda de propósito único frecuentemente
funciona como evitación de responsabilidades concretas presentes. La persona que está constantemente explorando si su carrera actual es su verdadera vocación, evita comprometerse plenamente con su trabajo presente y generar excelencia ahí. El individuo perpetuamente cuestionando si su relación refleja su auténtico ser, evita la intimidad vulnerable requerida para profundizar conexión real. La búsqueda misma se convierte en excusa para no comprometerse con nada completamente, porque siempre existe posibilidad de que el compromiso verdadero esté en otro lugar esperando ser descubierto. Esta es parálisis existencial disfrazada de búsqueda espiritual. Y Jung era directo en sus escritos. La mayoría de las personas que dicen estar buscando su propósito están en realidad evitando la angustia de comprometerse con algo imperfecto y hacerlo significativo mediante su dedicación. La paradoja que Jung observaba clínicamente era que significado emerge precisamente mediante compromiso profundo con algo, no mediante búsqueda perpetua del objeto correcto de compromiso. El carpintero que dedica décadas a perfeccionar su oficio genera significado mediante el proceso de maestría, no porque carpintería fuera su propósito cósmico predeterminado. El padre que se compromete plenamente con criar sus hijos encuentra profundidad mediante la dedicación misma, no porque paternidad fuera su misión revelada. El significado es función del compromiso consciente, no de alineación con destino preexistente. Las instituciones religiosas tradicionales históricamente sirvieron función psicológica similar a la industria motivacional contemporánea. Proveían narrativas de propósito divino que aliviaban ansiedad existencial mediante promesas de significado cósmico predeterminado. Jung observaba que el concepto cristiano de vocación divina, la noción islámica de destino escrito, la idea hindú de dharma asignado, todas operaban mediante la misma estructura psicológica. Tu vida tiene significado porque autoridad trascendente te ha asignado rol específico en orden divino. La diferencia crucial es que las religiones tradicionales al menos reconocían que este propósito te era asignado por poder más allá de ti mismo, mientras la versión secular moderna pretende que el propósito está dentro de ti, esperando ser descubierto, lo cual es psicológicamente más insidioso porque transforma la búsqueda en proyecto de autoexploración aparentemente emancipatorio, cuando es estructuralmente idéntico a buscar voluntad divina. Jung había estudiado exhaustivamente cómo el cristianismo había domesticado los impulsos místicos más radicales mediante institucionalizarlos en doctrinas de salvación y propósito divino que requerían mediación eclesiástica. Los místicos que realmente experimentaban disolución del ego y confrontaban el vacío más allá de todas las narrativas frecuentemente eran marginados o perseguidos porque sus experiencias amenazaban el modelo de propósito asignado, que mantenía poder institucional. Meister Eckhart, hablando de desapego total de todos los propósitos, incluidos los divinos. San Juan de la Cruz, describiendo la noche oscura donde todas las certezas se disuelven. Jacob Böhme, experimentando el Ungrund, donde ni siquiera Dios tiene propósito definido. Todos fueron problemáticos para instituciones vendiendo claridad y dirección divinas. La modernidad secular no liberó a las personas de estas estructuras, simplemente reemplazó autoridad divina externa con autoridad del verdadero ser interno, ambos prometiendo revelar tu propósito único si sigues el proceso correcto de descubrimiento. Jung reconocía que ambos modelos evitan la realidad psicológica fundamental. No hay propósito inscrito en ninguna parte, ni en mandatos divinos, ni en esencias internas. Solo existe el proceso continuo de generar significado mediante conciencia y acción. Las religiones encubrieron esto porque instituciones religiosas, como todas las instituciones, requieren poblaciones con identidades predecibles y propósitos claros que pueden ser canalizados hacia objetivos organizacionales. Una persona genuinamente individuada en sentido junguiano es difícil de controlar institucionalmente porque no busca validación externa de su significado
genera valor mediante proceso interno de integración psicológica que no requiere aprobación de autoridades. Las iglesias históricamente temían a místicos por la misma razón que instituciones modernas temen a individuos genuinamente autónomos. Son impredecibles, no necesitan productos o servicios de la institución, potencialmente inspiran a otros a buscar autonomía similar. Entonces las religiones desarrollaron elaborados sistemas de propósito divino que canalizaban impulsos espirituales hacia estructuras controlables, vocaciones sacerdotales, caminos de santidad definidos, roles en comunidad de fe, todos prometiendo significado mediante cumplimiento de funciones predeterminadas. La Reforma Protestante parcialmente desafió esto con su énfasis en relación directa con lo divino, pero rápidamente desarrolló su propia versión mediante la noción de vocación secular, donde Dios te llamaba a profesión específica, simplemente expandiendo el modelo de propósito asignado más allá del clero. El capitalismo posterior adoptó esta estructura vaciándola de contenido explícitamente religioso, pero manteniendo la forma psicológica. Tu trabajo es tu vocación, tu carrera es tu identidad. Encontrar el trabajo correcto es encontrar tu lugar en el orden social, equivalente secular de encontrar tu lugar en el orden divino. Jung veía estas continuidades claramente porque su metodología de análisis de símbolos revelaba estructuras arquetípicas persistiendo mediante transformaciones culturales superficiales. El arquetipo del propósito asignado operaba consistentemente desde contextos religiosos antiguos hasta marketing motivacional contemporáneo, porque servía función psicológica estable: proteger el ego de confrontar contingencia radical de existencia sin significado inherente. Las religiones encubrieron la ausencia de propósito predeterminado no mediante conspiración consciente, sino mediante cristalización de defensas psicológicas colectivas en doctrinas institucionalizadas. Los fundadores originales de tradiciones religiosas frecuentemente experimentaban el vacío más allá del propósito, lo que Jung llamaba el pleroma en terminología gnóstica, pero sus seguidores inevitablemente convertían esas experiencias de disolución en narrativas de revelación que podían ser empaquetadas, enseñadas, controladas. Buda experimentó extinción del ser. Sus seguidores crearon caminos elaborados con etapas definidas hacia iluminación. Jesús predicó reino sin características definibles. Sus seguidores construyeron teologías complejas de salvación con criterios específicos. La domesticación del vacío en propósito ocurre porque la mayoría de las personas no pueden sostener la tensión de existir sin narrativas reconfortantes de significado predeterminado. Entonces colectivamente construyen sistemas que proveen esas narrativas mientras afirman estar transmitiendo sabiduría de los fundadores que originalmente la trascendieron. La revelación final, que emerge de décadas de trabajo clínico de Jung, es simultáneamente simple y revolucionaria. No necesitas encontrar tu propósito, porque nunca existió uno esperando ser descubierto, y esa ausencia no es tragedia, sino liberación radical. La industria motivacional vendió la búsqueda de propósito único como camino hacia significado, pero esa búsqueda misma es el obstáculo previniendo la experiencia de significado generado mediante vivir conscientemente momento a momento. Cada hora dedicada a preguntarte si estás en el camino correcto es hora no vivida plenamente en el camino donde estás. Cada curso comprado prometiendo revelar tu misión auténtica es inversión en evitar la responsabilidad de crear valor donde estás ahora sin garantías cósmicas. La individuación que Jung describía no es descubrimiento de identidad verdadera, sino proceso continuo de hacerse más consciente, integrar sombra, sostener tensión entre opuestos, dialogar con inconsciente, expandir capacidad de contener contradicción. Este proceso no tiene punto final donde finalmente sabes quién eres. Es movimiento perpetuo de devenir más total sin alcanzar totalidad completa. Las implicaciones prácticas son radicales.
Deja de buscar la carrera que reflejará tu verdadero ser y comprométete profundamente con trabajo que te permita desarrollar maestría mientras permaneces abierto a transformación. Deja de esperar la relación que validará tu autenticidad y cultiva intimidad que desafíe tu autoimagen y expanda tu capacidad de amor imperfecto. Deja de consumir productos prometiendo revelar tu propósito y desarrolla práctica de confrontar tu inconsciente directamente mediante atención a sueños, imaginación activa, reflexión honesta sobre tus proyecciones. La libertad real no es libertad de elegir el propósito correcto, sino libertad de crear significado sin requerir que sea el significado correcto predeterminado. Jung sabía que esta comprensión es psicológicamente difícil, porque disuelve fantasías reconfortantes de significado cósmico especial, pero sostenía que enfrentar esta dificultad genera fortaleza del yo que no puede desarrollarse mientras estás protegido por ilusiones. Las personas que integran esta comprensión reportan inicialmente desorientación seguida de alivio profundo. La presión imposible de encontrar la respuesta correcta se disuelve, reemplazada por posibilidad de experimentar múltiples formas de generar valor sin ansiedad de estar traicionando destino verdadero. La vida se convierte en laboratorio de exploración en lugar de examen donde debes encontrar respuesta correcta, única. El llamado a acción no es buscar más profundamente tu propósito, sino abandonar completamente esa búsqueda y comenzar el trabajo real de individuación. Observa tus sueños sin imponer interpretaciones predeterminadas. Confronta aspectos de ti mismo que has rechazado. Sostén tensión entre impulsos contradictorios sin colapsar en identidad simple. Genera significado mediante compromiso consciente con vida imperfecta que estás viviendo ahora. No necesitas coach revelando tu misión. Necesitas valor para enfrentar tu inconsciente honestamente. No necesitas sistema descubriendo tu vocación auténtica. Necesitas disposición de comprometerte con algo imperfecto y hacerlo significativo mediante tu dedicación. No necesitas propósito único, validando tu existencia. Necesitas aceptar que tu existencia no requiere validación externa para generar valor mediante conciencia y acción, momento a momento. Esta es la sabiduría que Jung extrajo de décadas confrontando las profundidades de la psique humana y permanece tan radicalmente relevante ahora como cuando la articuló originalmente. La búsqueda de propósito único es la neurosis. Abandonar esa búsqueda y embracar proceso continuo de devenir más consciente es la individuación. Y la diferencia entre ambos es la diferencia entre vivir vida definida por narrativas culturales vendidas comercialmente versus vivir vida generada mediante diálogo continuo con tu inconsciente más allá de todas las narrativas reconfortantes. La elección no es qué propósito elegir, sino si seguirás buscando propósito o comenzarás finalmente a vivir.